Un conocido profesor de educación física se fue de la ciudad misteriosamente sin decir nada a nadie. Después envió cartas para explicar por qué. Pero un análisis más detallado y científico de las cartas y una muestra microscópica de tejido iban a proporcionar a los investigadores una explicación completamente distinta sobre su paradero y el porqué de su desaparición. Crímenes imperfectos. West Yellowstone, Montana, es fundamentalmente una localidad turística. Solo hay 1000 residentes que viven aquí todo el año. Pero en temporada alta la belleza de sus bosques y el Parque Nacional de Yellowstone son la principal atracción. West Yellowstone es básicamente la antesala del Parque Nacional de Yellowstone. Por aquí pasan más de 1 millón de turistas todos los años, así que todo gira en torno al sector servicios. René y Brad Brisbane eran propietarios de un restaurante en la ciudad. Brad también trabajaba como profesor de educación física en el instituto local. Brad era muy divertido, disfrutaba mucho de la vida y le encantaba gastar bromas pesadas a la gente. Brad era un buen amigo, honrado y fiel, que estaba dispuesto a prestarte la camisa si hiciera falta para ayudarte. El viernes 9 de noviembre de 1990 empezó como cualquier otro día, hasta que Brad recibió una llamada en el trabajo y dejó la clase inesperadamente. Me crucé con él por el pasillo. Llevaba la chaqueta puesta y se estaba marchando. Le pregunté dónde iba y me dijo que solo iba a ayudar a un amigo. Y tuvieron que traer un sustituto de otra clase y quedamos en vernos luego a la hora de cenar. Brad dijo que iba a Belgrado, a unos 150 kilómetros de distancia, para recoger a su amigo Larry Moore, que se había quedado sin coche. Era muy extraño. Él no solía dejar su clase durante mucho tiempo. Sí, era extraño. Lo que resultó aún más extraño es que Brad no regresó a casa. Supe enseguida que tenía que haberle pasado algo, porque Brad no había llegado a casa y eso no era normal. Brad Brisbane nunca habría hecho eso. Cuando la policía interrogó a Larry Moore, dijo que se había encontrado a Brad en el restaurante como habían acordado. Pero dijo que Brad parecía deprimido y muy desganado. Brad le dijo a Larry que pidió dinero prestado y se fue del restaurante. Moore dijo que salió del restaurante, subió a un coche rojo con matrícula de Washington y se marchó. Moore dijo que el conductor era una mujer y que no la había reconocido. El coche de Brad seguía en el aparcamiento del restaurante. No había ninguna señal de violencia. Él adoraba a su familia. No había ningún problema y no había nada que nos indicara que en algún momento hubiera pensado en abandonar a su familia. Yo sabía que no conocían a nuestra familia. No sabían cómo era mi familia. Y oía a la gente decir, bueno, a lo mejor sí se ha marchado, pero ellos no le conocían. A las familias de los Brisbane y los Moore les unían muchos años de amistad. La mujer de Larry, Shelly, trabajaba con Brad. Shelly era la entrenadora del equipo de baloncesto femenino y Brad era el entrenador del equipo de los chicos. Los investigadores habían oído rumores de que Brad y Shelly mantenían una relación amorosa. Yo no lo creo. Hablamos con René y nos dijo que no sabía nada de eso. Hablamos con Shelly y lo negó. La única persona que podía saberlo estaba desaparecida. Casualmente, Shelly y Larry Moore se habían separado solo 2 días antes de que Brad desapareciera. Shelly dijo que su relación con Brad solo era un producto de la imaginación de Larry. Él creía de verdad que manteníamos una relación. En realidad, estaba señalando a Larry como un posible sospechoso por los malos tratos que ella había sufrido y el hecho de que él la había acusado de mantener una relación con Brad. Unas semanas después de la desaparición de Brad, llegó una carta suya a la central de policía. Decía encontrarse sano y salvo y que vivía en el estado de Washington. Pero después de examinar la carta, la policía empezó a tener sus dudas. La única persona conocida que había visto a Brad Brisbane con vida era su amigo Larry Moore. La policía empezó la investigación, examinando cuidadosamente la camioneta de Larry Moore.
Nos permitió registrar su camioneta y estaba inmaculada. Después fui a la caravana y vi que estaba tapando agujeros con una pasta. Dentro de la caravana, los investigadores encontraron orificios de bala en el suelo y en la chapa del fondo. También encontraron un fragmento de bala de una pistola Magnum 357. Larry dijo a la policía que había intentado matar a un ratón que había entrado en la caravana un día que había salido de cacería. Pero algo llamó la atención de los investigadores. Un pequeño pedazo de lo que parecía ser tejido en la cortina de una ventana. Era del tamaño de una moneda. No sé cómo describirlo. Parecía un trozo de piel de pollo o algo así. Y la enviaron al laboratorio de criminología de Missoula. Usando el método de Austerlony, identificaron el tejido como humano y las estriaciones indicaban que era muscular. Pero eso no demuestra que la persona estuviera muerta. Podemos perder tejido muscular y seguir perfectamente vivos. Pero antes de que la policía pudiera interrogar a Larry Moore sobre el hallazgo, llegó una carta sellada en Spokane, Washington. Era de Brad Brisbane. En la carta pedía disculpas por haber causado tanto desgaste emocional, según sus palabras, a todos los involucrados. He decidido empezar una nueva vida. Era necesario romper con todo y con todos para que esto pudiera funcionar. Era la única salida que me quedaba. Afortunadamente cuento con una mujer maravillosa para ayudarme. Unos días después, Larry recibió otra carta parecida. En esta segunda carta, Brad quería asegurarse de que su mujer, Renee, estuviera bien atendida. Quiero que todos nuestros bienes se pongan a su nombre. Voy a empezar una nueva vida con otra persona. Pero los investigadores observaron un pequeño problema. El nombre de la mujer de Brad, Renee, estaba mal escrito. En la carta dirigida al sheriff le felicitaba por su ascenso y el puesto de sheriff se obtiene mediante elecciones, así que había muchos errores, había muchas luces rojas. Los investigadores analizaron la carta con nihidrina, una solución química que reacciona con los aminoácidos que dejan las huellas dactilares. Después de aplicar la solución, extrajeron toda la humedad de las hojas. Los científicos encontraron varias huellas en los dos documentos, pero ninguna pertenecía a Brad Brisbane. Y tampoco eran las huellas dactilares de Larry Moore. A continuación, las cartas fueron analizadas por un experto en análisis forense de documentos. Ambas cartas estaban escritas con la misma máquina de escribir. El papel era de baja calidad, del tipo que suele utilizarse en las escuelas. Las letras no presentaban defectos, lo que hacía más difícil identificar el tipo de máquina de escribir que se había empleado para escribir las cartas. Y la firma era lo único que estaba escrito a mano. La firma en sí es un solo trazo continuo, pero aquí está temblorosa. Parece muy elaborada y lenta. Y no es como un trazo firme y automatizado. Podría ser por una enfermedad, podría ser por drogas, podría incluso ser estrés. Pero ese temblor es típico de cuando alguien intenta falsificar la firma de otra persona. Los expertos compararon la firma en cuestión con otros documentos que Brad había firmado poco antes de su desaparición. La muestra de la letra de Brad Brisbane, la tarjeta, y firmaba Brad. Y toda la nota estaba escrita con mayúsculas, todo en letras mayúsculas, y todas las mayúsculas estaban enlazadas. Era como una especie de mezcla entre letra mayúscula y minúscula. Era una letra de un nivel cultural alto, resuelta y decidida, una letra muy enérgica, rápida, fluida, y manteniendo siempre un mismo trazo firme. Pero la firma de la carta era muy distinta. La primera letra B de Brad estaba construida en 3 partes. Tenía cortes. Está el palo de la B en la parte izquierda de la letra, pero entre la parte de arriba y la parte de abajo hay un corte. Lo curioso es que es justo el sitio donde normalmente nos detendríamos si quisiéramos ver cómo va quedando la letra y siguiéramos escribiendo. La policía sospechaba que Larry Moore podía haber escrito las cartas, pero resultaba difícil determinarlo, ya que la firma no era exactamente de puño y letra. Estamos hablando del dibujo de la firma de alguien, no es la escritura de una persona, y eso es lo que hace más difícil identificar a la persona que ha hecho ese dibujo. Aunque los expertos en documentos no podían determinar exactamente quién había escrito la carta, estaban seguros de que no había sido Brad Brisbane. Yo sabía que la carta era completamente falsa.
Era absolutamente imposible que mi padre hubiera decidido marcharse por las buenas. Los investigadores seguían sin saber dónde estaba Brad Brisbane y qué podía haberle ocurrido. Ahora la policía ya sabía que las cartas enviadas desde Spokane, Washington, no estaban escritas por Brad Brisbane. Y sospechaban que Larry Moore podría tener algo que ver con la desaparición de Brad. Pero en la caravana de Moore, la policía encontró lo que parecía ser una salpicadura de sangre. Bajo el microscopio, los científicos descubrieron que era algo más que sangre. Era tejido. Tejido que fue identificado como humano. La muestra tenía células pequeñas redondeadas y otras células de mayor tamaño alargadas. Eso solo podía significar una cosa: que se trataba de tejido muscular. Pero quisieron consultar una segunda opinión. Así que enviaron el tejido a nuestro compañero Mark Cohen, que es un neurólogo de Ohio. Lo observó y dijo: sí, es mamífero y es del cerebelo. Es tejido del cerebro. El cerebelo se encuentra en la base del cerebro. Es el encargado de las funciones de memoria y del aparato motor. Dado que el cerebelo controla los latidos del corazón, ningún ser humano puede sobrevivir sin él. Posición de los orificios de bala. Empleando un láser, marcó el centro del orificio de bala y siguió la trayectoria que debía haber seguido la bala. Se deducía que el sujeto había disparado estando en una postura erguida. Es muy difícil que alguien dispare sosteniendo el arma por encima de su cabeza y teniendo en cuenta que la otra persona estaba a poca distancia. Apenas había un par de metros de separación, así que la víctima no podía estar de pie, por ejemplo. Podía ser una persona en cuclillas o que estuviera arrodillada en el suelo. A continuación, los expertos en balística analizaron el fragmento de bala encontrado en el suelo de la caravana y descubrieron lo que llaman deformación blanda. La deformación es muy distinta a la que se produce cuando la bala impacta contra madera o cemento o hierro y pierde velocidad. Y a mayor recorrido atravesando el cuerpo de la víctima o los tejidos o materiales parecidos, mayor es la velocidad perdida. Para averiguar a quién pertenecía el tejido de la caravana, los investigadores enviaron la muestra al laboratorio para hacer la prueba de ADN, pero no tenían un cuerpo para establecer una comparación. Podemos determinar si el tejido es de la persona desaparecida, comparando el ADN del tejido con el de los miembros de la familia, con los hijos o con la madre de la persona desaparecida. Los hijos reciben la mitad del ADN de la madre y la otra mitad del padre. Tomando una muestra de ADN de la mujer de Brad, de sus 4 hijos y de su madre, los científicos podían aislar el perfil de ADN de Brad a través de un proceso de eliminación. Para hacerlo, los científicos emplean la prueba de RFLP, en aquel momento la prueba de ADN más avanzada disponible. Sea de quien fuera la muestra, coincidía perfectamente con el padre de los 4 hijos y con el de la madre de la persona desaparecida. A continuación, los científicos volvieron a analizar la muestra de tejido. Era demasiado pequeña para hacer la prueba de RFLP. Tenía el tamaño de una cabeza de alfiler. Así que los científicos intentaron ampliarlo empleando el PCR, un procedimiento que duplica las muestras pequeñas hasta que tienen el tamaño suficiente para ser analizadas. La prueba de ADN con PCR reveló que el tejido neuronal encontrado en la caravana de Larry Moore era de Brad Brisbane. Yo sabía que iban a coincidir. Cuando lo confirmaron oficialmente fue increíble. Nunca había sentido algo así en mi vida. Con ese descubrimiento, el médico forense tuvo que certificar la muerte de Brad Brisbane como un homicidio. Larry Moore fue detenido y acusado de asesinato, pero los fiscales sabían que su caso sería difícil de demostrar sin contar con un cadáver. La fiscalía pensaba que el móvil de la cosa con su mujer. Moore reconoció haber llevado a Brad al trabajo para que fuera a buscarle. Las pruebas forenses sugieren que los dos se encontraron en el restaurante y que de alguna forma Moore consiguió llevar a Brad hasta su caravana. Una vez dentro, Brad fue emboscado. Espera un segundo, ¿puedes remover eso del suelo? Brad estaba agachado en el suelo cuando Moore disparó varias veces desde una posición erguida.
Un disparo alcanzó a Brad en el hombro, desprendiéndose parte del músculo. Otro alcanzó a Brad en la cabeza. Nadie oyó los disparos porque era una parada de camiones con mucho tráfico. Las autoridades no tenían forma de saber dónde había llevado Moore el cuerpo. Él lo sabía. Tenía mucho equipo a disposición en West Yellowstone. Era dueño de una compañía de excavaciones. Tenía excavadoras y esa clase de cosas. Podía deshacerse de un cuerpo muy fácilmente. La fiscalía pensaba que Moore limpió al vapor toda la caravana y retiró la moqueta para ocultar las pruebas forenses. Pero los orificios de bala y las pequeñas salpicaduras de músculo y tejido neuronal convencieron a los expertos de que Brad estaba muerto. Lo único que necesitaban ahora era convencer al jurado de lo mismo. Como fiscales es evidente que lo primero que queremos es asegurarnos de que no nos equivocamos de hombre y que ha habido un asesinato. No puede haber nada peor para nosotros que descubrir que hemos condenado a una persona inocente. Larry Moore negó haber matado a Brad Brisbane y se declaró inocente. Los fiscales alegaban que Larry Moore había matado a Brad Brisbane en un ataque de celos, convencido de que Brad se acostaba con su mujer, Shelley. Para intentar despistar a los investigadores, Moore falsificó la firma de Brad en varias cartas. Las pruebas forenses convencieron al jurado de dos cosas. Primero, que Brad Brisbane estaba muerto. Y segundo, que Larry Moore era el asesino. El jurado declara al acusado culpable de los cargos. Moore fue sentenciado a 60 años de prisión. Fue el primer caso de asesinato en Montana que iba a juicio sin un cadáver. Y también era la primera vez que se usaba la prueba de ADN en un caso penal. Solo 2 años después de su condena, Larry Moore volvió a aparecer en los titulares de prensa. Fue acusado de conspirar para fabricar una bomba en la prisión. Para evitar que los federales presentaran cargos, Moore accedió a llevar a las autoridades hasta el cuerpo de Brad Brisbane. Moore llevó a los agentes a un lugar en el bosque donde había escondido la pistola Magnum 357 que había Volada de Gallon Canyon. Moore también llevó a la policía hasta una cantera unos kilómetros a las afueras de West Yellowstone, donde desenterraron el cadáver de Brad. No nos dijo nada sobre el homicidio. Cuando encontramos el cuerpo de Brad, Larry se puso pálido y tuvo que ir a sentarse dentro del coche. Pero nunca nos dijo la verdadera razón, ni lo que había ocurrido realmente. El examen forense del cuerpo de Brad confirmó lo que los científicos forenses habían explicado al jurado en el juicio 2 años antes. La causa de la muerte había sido por múltiples heridas de bala en la cabeza y en la parte superior del tórax, es decir, en el pecho o en la espalda. Aunque Moore había llevado a la policía hasta el cadáver y el arma homicida, no había confesado el crimen, hasta ahora. En una carta enviada a los productores de este programa, admitía su culpabilidad. Me declaro culpable de los cargos y me alegro de que por fin se haya sabido la verdad gracias a la tecnología moderna. He aprendido que decir la verdad es la única solución. Sus palabras no sirven de mucho consuelo a la familia Brisbane. Yo creo que lo más duro ha sido para los niños. No está bien que tengan que crecer sin su padre. Me gustaría estar en la misma habitación con Larry Moore y preguntar por qué. Que me respondiera claramente por qué asesinó a mi padre. Porque creo que nos lo debe. Creo que es lo menos que podría hacer por nuestra familia. Yo era muy joven entonces. Y no podía entender cómo alguien podía haber hecho algo así. Cada prueba forense era una pieza del mosaico, y al unir las piezas, se pudo ver con claridad qué había ocurrido durante los últimos momentos de vida de Brad. Sin la ciencia forense no podríamos haber demostrado que Brad había muerto. Seguiría siendo una persona desaparecida.